Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Llegamos ante ustedes una vez más con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gran motivación para pasarnos 25 o 28 minutos ahí tranquilo en nuestros hogares. Sí, es una motivación muy importante porque estudiar la palabra de Dios debe ser la meta suprema de todos los seres humanos. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, entonces asimilar, aceptar lo que dice allí, poner en práctica lo que el Señor nos enseña a través del estudio de la Biblia. Por eso seguimos adelante en esta semana que ya recientemente se inició, entendiendo el sacrificio y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento para los estudios de la misma. Se registra en Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Para este día vamos a abordar la siguiente pregunta: ¿sacrificios inútiles? Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Grato contar con la presencia del doctor Cristian Veras en estos comentarios de la palabra de Dios en Radio Amanecer en Estudio. A él le saludamos cariñosa y afectuosamente como cada día. Pastor, Dios continúe derramando bendiciones en usted y los suyos. Amén, mi apreciado amigo, mi estimado pastor. Qué bendición recibir su saludo. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les llegan para bien. Uh-huh. De manera que cuando usted le dice a un hijo de Dios que Jehová te bendiga, Jehová te prospere, Jehová te dé salud, Dios toma esas palabras de los labios de quien lo está diciendo, aunque no le sirva, y para sus hijos lo convierte en bendiciones. Un caso de eso es el de Balaán con Israel, pastor, ¿verdad? Balaán quería maldecir y eso no le hubiese hecho nada. Dios solo quería dar una lección de que Israel había sido bendecido por Dios. De manera que gracias, pastor, por esas bendiciones, esos deseos y su saludo. Eso es así. Sí. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Un abrazo en Jesús. Pastor, hay una persona llamada Huáscar Portes. Huáscar no es miembro de la iglesia y en una ocasión alrededor de mi casa donde vivía había un parque, el Parque Serayés, y ejercitándome en ese parque, escuché en un vehículo Radio Amanecer en Estudio. Lo escuché, me parece que fue un domingo en la mañana temprano, me parece que fue, en fin, lo escuché. Y yo me detengo y le pregunto al joven conductor, ¿eres adventista? Y él me dijo, no, yo puse esa emisora, la sintonicé y ya manejo bien el dial y me encanta. Y ese programa yo lo escucho con el pastor Scroggins y Cristian Veras. Y el cuerpo se me engranojó, como dicen. Y yo le dije, ¿reconoces la voz? Me dijo, pero es usted. Yo dije, es así, que Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. Allá hace unos años, y me escribió precisamente en esta semana para decirme que nos sigue escuchando. Wow, un abrazo fuerte para él. Así que, Huáscar, hermano, donde quiera que estés, un saludo para ti, para tu familia, un abrazo grande, y en algún momento te vamos a invitar a que vengas a Radio Amanecer para que veas cómo se graba acá el estudio de la lección con el pastor Scroggins y este servidor. Qué bueno, qué bueno. Vamos a orar antes de entrar en detalles. Señor, te rogamos en esta hora que nos guíes. Gracias por ese excelente testimonio que acaba de contar el pastor Veras. Así como Huáscar, hay cientos, miles de personas que tienen en el anhelo de seguir conociendo mucho más profundo de la palabra de Dios
y te agradecemos de todo corazón porque el Espíritu Santo motiva a personas como Huáscar para estudiar junto a nosotros estas lecciones. Quédate hoy siempre en nuestro medio y permite que el Espíritu Santo pueda guiar cada estudio que realizamos en la radio. Favor que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pastor, estamos haciendo ciertos comentarios en la parte del sábado que introduce la lección número 6. Y recuerdo que en ese sábado pues estábamos motivando la idea de que en la Biblia en muchas oportunidades se hace referencia de que debemos sacrificar, pero también en algunas porciones que encontramos en las Sagradas Escrituras se da a entender que Dios no quiere ningún tipo de sacrificio. Y ahora resulta que la lección del día de hoy lleva como título Sacrificios inútiles. Vamos a marchar sobre esa declaración y a presentar algunas ideas por qué hay sacrificios que son inútiles y por qué en muchas ocasiones el Señor exigía sacrificios. Sí, cómo no, pastor. Voy a iniciar al revés, desde atrás hacia adelante. Dios exigía sacrificios, dijimos la entrega, como usted mencionaba, pasada, la entrega del sábado, para reconciliar a la raza humana con Dios, porque el pecado causó una brecha irreparable entre la relación entre Dios y el hombre, es decir, entre Dios y la humanidad. Decíamos también que el pecado causa separación entre Dios y el hombre. Pecar es separarse de Dios. Pecar es morir. Pecar es dejar de existir en un sentido prácticamente literal. No solo espiritual, sino literal. Y entonces Dios precisaba no solamente reconciliar al ser humano consigo mismo, sino también precisaba devolverle vida al ser humano. Buscó una figura que fuese sustitutiva en lo que tiene que ver con la humanidad momentáneamente, para que el hombre comprendiera la enormidad de su pecado y que se diera cuenta que su ayuda no podía provenir de él mismo. Nuestra ayuda no puede provenir de ninguna fuente humana, ni siquiera angelical. Nuestra ayuda en cuanto al pecado, a liberarnos del pecado, solamente viene del cielo, y es donde Dios proyecta un plan conocido como el plan de redención. Este plan de redención al inicio fue a través del derramamiento de sangre de un animal inocente. Y esto parece inmoral, pastor. Es tanto así que los hebreos creían en un siervo sufriente, pero cuando se dieron cuenta que el siervo sufriente tenía que sufrir y padecer demasiado por la raza humana, dejaron de creer en el siervo sufriente, porque pensaron que era inmoral que alguien inocente sufriera tanto por alguien culpable. Entonces Dios hace, en resumen, Dios hace los preparativos para la reconciliación y para la vida posible del ser humano a través del sacrificio de Cristo y proyectado por la fe en la sangre de un animal. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con el rechazo de Dios en torno a ciertos sacrificios que se hacían. Y esa parte necesitamos ampliarla un poquito, pastor. Y estuve leyendo aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, una declaración muy importante, desde el 2 hasta el 15, y en un momento determinado, cuando el Señor empieza a hablar acerca de ciertas actividades que hacían los hijos de Israel, el mismo Señor dice, y pone como testigo al cielo y a la tierra, dice que crió hijos y lo engrandeció, y ellos se rebelaron contra mí. Y sigue hablando de la situación en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahí el profeta Isaías se encarga de recordarnos esta situación. Y luego, después de hacer algún tipo de reproche sobre el pueblo por la forma en que estaban viviendo, entonces el Señor le dice que no quiere
sacrificios ni nada que provenga de ese pueblo rebelde. ¿Será acaso que la rebeldía que puede presentar un pueblo, una nación, un individuo en contra de Dios, que se llama ser cristiano y que quiere vivir como cristiano, en algún momento determinado el Señor no se va a agradar de las cosas que nosotros sacrificamos por amor a su nombre? Definitivamente, pastor. Ya la Biblia lo dice en Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, habla de que Dios está cansado. En Isaías, de hecho, habla de harto estoy, de lunas nuevas, de días de reposo. Cualquiera piensa que Dios está diciendo que no quiere eso. Y es que el pueblo lo hacía por obligación, lo hacía porque tenían el conocimiento muy bien de que a Dios había que temerle y que Dios es todopoderoso, que es un ser singular, pero no lo hacían con devoción y con un corazón contrito y humillado. Y es precisamente lo que Dios rechaza. Y es específicamente también lo que el título de la guía de estudio en el día de hoy, el autor intenta presentar: sacrificios inútiles. ¿Es acaso nuestro sacrificio inútil? Dios requiere un sacrificio, pero es un sacrificio de fe, de corazón, que nosotros podamos ver nuestra propia condición pecaminosa en ese sacrificio y, como decía hace un momento, darnos cuenta que nuestra ayuda solamente proviene de Jehová, de nadie más. Entonces, cuando hacemos el sacrificio con ese conocimiento y esa entrega, nuestro sacrificio será agradable y acepto ante los ojos del Señor. Usted hizo mención sobre una declaración que debemos detenernos a reflexionar un poquito acerca de la condición del pueblo, que hacía diferentes sacrificios como para ganar o llamar la atención de Dios a favor de su pueblo, que eran los famosos sacrificios de los cuales hemos hecho mucho énfasis con referencia. Pero llega un momento en que usted hizo mención de harto estoy, de luna nueva, de días festivos, de sábado. También se estaba refiriendo a esos sábados normalmente que guardar el pueblo de Israel como cuarto mandamiento. Sí. ¿Y cómo entonces nosotros podemos entender eso? Acá, porque se ha tomado como punto de referencia un contexto fuera de lo que es el texto bíblico en sentido general, y algunas personas citan ese pasaje de la Biblia para decir que ya Dios no quiere ni sacrificios, ni luna nueva, ni día sábado. Las lunas nuevas y esos sábados ceremoniales hemos de darnos cuenta, como bien sabemos, que iniciaron cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Ahí inician las lunas nuevas y los sábados ceremoniales, que eran 7 sábados ceremoniales. Sin embargo, el sábado semanal no inició con la entrada de Israel en la tierra prometida, no inició con la caída del maná, no inició en otro momento de la historia de Israel ni cuando surge Israel. La observancia del sábado inicia en la misma creación. Génesis capítulo 2, los versículos 1 al 3 lo dice claramente. Ahora bien, cuando nosotros venimos ante el Señor, supuestamente agradándole con el sábado, pero nuestro corazón no está inclinado hacia Él, más bien tenemos el corazón lleno de concupiscencias, de malos deseos, entonces esa adoración de ese sábado a Dios le es como nada y le es abominable, porque no lo estamos haciendo como Él lo pide. Él pide lo que Dios pide, lo pide de corazón, con un corazón inclinado hacia Él. Pastor, esto entonces nos pone a nosotros en un punto reflexivo, y es que aunque estemos asistiendo sábado, quizás algún domingo, al templo, a la iglesia para hacer algún tipo de adoración o algún tipo de sacrificio, porque cuando hablamos de sacrificio lo que quiere decir es un acto de adoración a Dios. Y hay personas que pueden visitar una iglesia un sábado, un domingo, no sé, cualquier día en que usted se congregue. Si el corazón está cargado de egoísmo, si el corazón no tiene una conexión directa con el Señor, posiblemente estaremos haciendo ese tipo de ceremonia, mirándolo de que no tiene ningún tipo de sentido cuando nuestro corazón no está
puesto en lo que es la verdadera adoración de una entrega total al Señor? Le voy a hacer una pregunta en el aire, pastor, pero no se sienta incómodo, por favor. No me voy a sentir incómodo. Mayormente cuando estamos aquí en Radio Amanecer en Estudio, yo asumo el papel del hermano que tiene inquietudes, que hace preguntas, pero también estamos dispuestos a recibir algún tipo de cuestionamiento, de pregunta. Sí, gracias. ¿Usted fue católico en alguna ocasión? De nombre, pero qué sé yo, visitaba la iglesia una vez al año o algo así por el estilo, pero decía que pertenecía a esa denominación religiosa. Yo nunca llegué a tomar lo que se conoce como la Sagrada Comunión. No llegué a tomarla tampoco. Porque llegué a la iglesia adventista a los 7 años, pero mi madre sí fue catequista de la iglesia católica y murió por 40 y tantos años siendo una predicadora itinerante adventista. Sí. Ahora bien, hay un cántico de la iglesia católica y nuestros hermanos católicos que amamos tanto y vivimos siempre y hablamos aún fuera del aire de ellos, sí, de que nunca se me olvidó. Y ese cántico decía: Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Amémonos de corazón, decía, no de labios ni de oídos, para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Eso es así. El cristianismo, el tema con nosotros es, como decía Mahatma Gandhi, que el cristianismo era muy bueno, pero que los cristianos no le mostraban un ejemplo de lo que ellos profesaban. Estoy parafraseando a Gandhi. Lo que quiero decir con esto es que realmente nosotros podemos estar en la iglesia, asistir, sea el día que fuere a la iglesia. Podemos diezmar y ofrendar, podemos ser dirigentes, pastores o lo que sea. Y si nuestro corazón no está definitivamente dominado por el Espíritu de Dios y hay un cambio, una transformación en nuestras vidas, estamos asistiendo a la iglesia de balde. De hecho, sería bueno presentar, pastor, que ya no hay necesidad de un sacrificio de animales. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya Cristo fue sacrificado por nosotros. En la de ahí cruz. que fue que Juan lo señaló como el Cordero de Dios, y que Pablo quita el pecado del mundo, y ese Cordero debía ser sacrificado. Correcto, y que Pablo lo señala como nuestro Cordero Pascual, indicando que el mismo día que Cristo murió, el Cordero hubo un terremoto, se desató el animal, huyó y no se sacrificó, pero no dejó de haber expiación ese día, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando le escucho en ese comentario, pastor, mi mente de inmediato se estaba conectando con una cita que tiene la lección para este día, de Isaías capítulo 56 y los versículos 6 y 7. Quisiera empezar primero leyendo lo que dice el Salmo 51, libro de los Salmos, Salmo 51, versículo 17. Allí se nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y luego añade: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Consecuentemente, nos place también citar lo que dice Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí vemos, pastor, elementos bastante interesantes. Ya decíamos que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, se hacían sacrificios, pero el mismo salmista dice en el Salmo número 51, David, que el corazón contrito y humillado, a eso Dios escucha y acepta el tipo de sacrificio que realizamos. Y entonces pasa Isaías para recordar, incluso está haciendo mención del sábado, que en un momento determinado el disgusto de Dios era porque el pueblo decía adorar a Dios y llevaba sacrificio, pero no hacía su voluntad. Así mismo. Y ahora, cuando hay un cambio rotundo del corazón del ser humano, que se muestra en el mismo accionar de David, dice que Dios se agrada de ese tipo de sacrificio. Correcto, definitivamente. En el libro primero de Samuel,
el capítulo 15, el profeta le dio una lección objetiva al rey Saúl. Saúl estaba desobedeciendo a Dios ya hacía mucho tiempo. Ajá. Y entonces de repente Dios le pide que vaya y destruya a los amalecitas. Saúl perdonó a Agag, el rey, y dejó lo mejor del ganado. Se lo guardó para él. Se llevó del pueblo y él, que eso era lo que tenía en su mente, le fue muy fácil. Y entonces le quiso venir con otra cosa al profeta, como lo mismo que hizo a Aarón con el becerro de oro. Le quiso presentar a Moisés que él tiró el oro y la plata en el fuego y salió el becerro. Saúl como que fue un asunto por arte, así que... O sea, en otras palabras, fue la voluntad de Dios, porque yo lo eché y salió. Eso fue obra de Dios. Sí, decía él. Sí, entonces el mismo caso ocurre con Saúl. Él le dice, perdoné a lo mejor del ganado para sacrificar a tu Dios, como si a Dios le importan los sacrificios. La ira de Dios no es apaciguada con el sacrificio que nosotros ofrecemos. De hecho, la ira de Dios no es apaciguada con un sacrificio de la vida de un ser humano. Dios no quiere la vida del ser humano. La ira de Dios es apaciguada como causa del pecado por la muerte de Cristo, del mismo Dios. Es lo que tranquiliza la paga del pecado. Es lo que paga ese precio, de manera que a Dios lo que le importa es un corazón humillado. Y decía hace un momento, pastor, que ya no sacrificamos, ya en lugar del sacrificio está la oración. En el libro de Apocalipsis, Juan presenta que la oración de los santos ascendía con el humo del incienso al cielo. Es decir, cuando nosotros oramos a Dios, esa oración asciende como un incienso agradable y Dios lo percibe con olor grato. Pero esa oración es contestada, y por eso fue que mencioné ahorita, ¿se acuerda? Sí. La ilustración de la canción católica. Claro. Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Solamente Dios escucha nuestras oraciones, recibe nuestros sacrificios cuando venimos con un corazón contrito y humillado. Y yo pienso, pastor, que lo mejor que podemos hacer es en este día decirle, Señor, yo cada día intento ser un hombre bueno, posiblemente logre moralmente ser bueno, pero nunca llegaré a ser bueno ante tus ojos, ante tu vista. No llegaré a ser perfecto y necesito serlo. Solamente con tu ayuda lo puedo alcanzar. Amén. Ayúdame tú, y el Espíritu de Dios ese día nos preparará, y si lo seguimos pidiendo, lo hará siempre hasta la venida del Señor. Amén. Pastor, vamos a emplear unos minutos para tratar un tópico muy importante que trae la lección del día de hoy, y es el acto de adoración que realizaron dos hermanos criados en el mismo hogar, con las mismas instrucciones. Es el caso del acto de adoración que se produce entre Caín y Abel. Dos muchachos, repetimos, que se crían en el mismo hogar, hermanos de padre y madre, y con las mismas indicaciones de parte del Señor. Cuando fueron a ofrecer su sacrificio, uno fue aceptado, el otro rechazado. ¿Por qué? Se preguntan muchas personas. El caso de Caín, el Señor rechazó ese acto de adoración, ese sacrificio. Sin embargo, el de Abel fue aceptado. Gracias por la pregunta, pastor. Quisiera volver al primer párrafo de la guía de estudio en el día de hoy. Ajá. Mire lo que dice el autor. Luego, yo estoy contrastando, de hecho, sí, como él presenta. Contrastar dos ideas puede resultar muy instructivo, dice él. Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio al observar los momentos en los que Dios rechazó los sacrificios de su pueblo. Uh-huh. Entonces va contrastando a Israel con David. Noten el Salmo 51. Israel, que tiene un sacrificio, se puede decir, una justicia propia, y que llegaba con un sacrificio descuidado, con un corazón descuidado ante Dios. Y David, que dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí.
Miren lo que dice el segundo párrafo. Este trágico episodio de la historia de Israel no fue la primera ocasión en la que Dios rechazó un sacrificio. Y la primera, justamente, es la que usted me acaba de preguntar. Y entonces, oiga lo que dice en el párrafo 3. En los tiempos de Isaías, Israel cumplía con las prácticas religiosas de manera superficial. Así es. Marcando casillas como si fueran tareas mínimas para apaciguar a Dios. Mientras vivían a su antojo, sus sacrificios estaban centrados en sí mismos, igual que los de Caín. Y entonces dice, y no reflejaban una actitud de entrega y sumisión a Dios. Yo creo que... Contesté ahí, pastor. Sí, está muy claro. Cuando la gente estuvo escuchando la intervención suya presentando el párrafo, lo que se estaba contrastando son dos ideas. Uh-huh. Uno que tiene un corazón dispuesto a servir a Dios, que cumple con lo que Dios exige en su palabra, y otro que por orgullo, sencillamente porque no reconoce a Dios como el guía supremo de su vida, fue y ofreció, quiso ir a adorar a Dios conforme a lo que él esperaba que fuera esto. De manera que no quisiera ya argumentar mucho porque usted lo presentó tan claro que no necesita muchos comentarios. Es así, pastor, y me gustaría ya en la parte final, si me permite, que nosotros podamos visualizar un capítulo fascinante de Elena de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, del que se titula El fariseo y el publicano. Uh-huh. Y ¿sabe lo que ella hace? Contrasta al fariseo y al publicano con Caín y Abel. Lo que Caín hizo fue diciéndole a Dios, te traje esto por obligación. Sí. No me interesa el perdón, no me interesa establecer una conexión, una relación contigo, mientras que Abel viene y dice, Señor, gracias por proveer un medio para que yo pueda encontrar sustitución por mis pecados. Uh-huh. ¿Estamos mirando la diferencia? Sí, claro. El fariseo se jactaba, te doy gracias, Señor, que no soy como este publicano ladrón, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo. Lo que tú y yo hagamos, eso no cuenta para nuestra salvación. Es lo que Dios puede hacer por nosotros. Amén. Y me gustaría concluir ya con Hebreos 11:4. Pablo dice, entiendo que fue Pablo, pero no soy dogmático. Creo firmemente que fue Pablo quien escribió Hebreos, por varias razones, pero escuchen esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Tremendo. Esto y muerto aún habla por ellas, lo que está diciendo es lo mismo que menciona Apocalipsis capítulo 20, que los muertos fueron juzgados por las obras que estaban escritas en los libros. Es decir, las obras justas que el Espíritu de Dios puso en Abel fueron las que lo prepararon para ser un justo. Excelente, pastor. Yo creo que hemos tenido una buena lección en el día de hoy y todos hemos sido muy edificados. Así es que llegamos al tiempo que debemos cerrar. Vamos a pedir a Dios que continúe guiando estos estudios y agradecer por el mismo. Padre, agradecemos por el espíritu de adoración que pone en nosotros. Transforma nuestros corazones, nuestras mentes y ayúdanos siempre a enfocarnos en que nuestras vidas deben estar en la misma dirección que estaba enfocada la vida de Abel. Que nuestras vidas puedan testificar que todo lo que hacemos en esta tierra es como un acto de servicio, de sacrificio a ti, que debe ser aceptado porque nuestra vida es tan conforme a lo que enseña en tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.